Bienvenidos al segundo vídeo del curso de AutoCAD 2020. Si aún no tenéis AutoCAD 2020, echad un ojo a mi vídeo de cómo descargar AutoCAD de forma gratuita. Os dejo la tarjeta por aquí arriba. Y si aún no habéis visto la primera parte del curso, os dejo también la tarjeta para que le podáis echar un ojo. En este vídeo veremos los comandos fundamentales como introducción de texto y acotaciones. Al final acabaremos haciendo un ejercicio para practicar. ¡Empezamos! Bien, pues vamos a seguir con el segundo vídeo o la segunda parte de este tutorial de AutoCAD 2020. Abrimos AutoCAD 2020, yo lo tengo aquí abierto. Aquí en el menú principal nos vamos a iniciar dibujo. Se nos abre un nuevo dibujo, lo veréis aquí arriba. En mi caso es dibujo 6, en el vuestro pues será dibujo 1 o cualquiera que hayáis abierto, o bueno, el orden lógico. Así que lo primero que os voy a enseñar en esta segunda parte son los comandos en esta zona de AutoCAD. Así que vamos a empezar por aquí. Lo primero que os voy a enseñar es el texto de líneas múltiples. Hacemos clic en texto de líneas múltiples, nos pide que precisemos primera esquina, hacemos clic en cualquier lugar de la pantalla, hacemos clic en cualquier lugar de la pantalla nuevamente y veis que lo que se nos crea es una línea de texto. Aquí voy a introducir línea de texto 1, pulso intro y hago clic. Y ya veis que aquí se me crea el texto. Lo que voy a hacer es hacer una nueva línea de texto 2 y línea de texto 3. Ahora veréis por qué. Hacemos clic, hacemos doble clic y lo que voy a hacer es reducir esta parte de aquí. Lo podéis extender o acortar todo lo que queráis. Si introducís un montón de texto, por ejemplo así, lo que estáis haciendo al alargar es que el texto quepa más o menos. En realidad es como una especie de caja de texto. Bien, la diferencia con texto de una sola línea es, hago clic en texto de una sola línea, preciso punto inicial de texto, hago clic en este lugar de la pantalla, la altura de texto, por ejemplo, 2,5, el texto de ángulo de rotación es 0, pulso intro y aquí veis que ya me crea una zona donde puedo escribir texto. Voy a escribir línea de texto 1, pulso intro, línea de texto 2 y línea de texto 3. Ahora veréis por qué estoy haciendo esto. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Si hacéis clic sobre él, veis que se ilumina que es un solo bloque el contenido de todo de este texto. Pero en este de aquí, si hacéis clic en uno de ellos, veis que son líneas de texto individuales que yo puedo modificar, puedo desplazar o incluso puedo borrar. Sin embargo, en este es un solo bloque que no puedo modificar individualmente. Esta es la diferencia entre ellos. Lo siguiente que voy a enseñaros es acotar. Bien, si hacéis clic en acotar, nos pide que seleccionemos objetos o especifique origen de la primera línea de referencia. Bien, si hago clic en cualquier lugar de la pantalla, lo que ya me va a empezar a crear es una cota. Hago clic en cualquier punto de la pantalla y tengo aquí una cota al azar, ¿no? Os voy a enseñar los distintos tipos de cota para que podáis acotar cualquier tipo de geometría. Bien, lo primero que voy a hacer es un segmento de longitud 50 para mostraroslo más claramente. Hago clic en lineal, selecciono el origen de la línea, el primer punto, selecciono el segundo punto y veis que aquí ya me crea la primera anotación o la cota que tiene una longitud 50 que coincide con la longitud introducida del texto. El segundo sería alineada. Alineada os lo voy a enseñar con una línea oblicua que voy a hacer aquí a mano alzada. Hago clic en alineada y veis que haciendo clic en el primer extremo del segmento y en el segundo, lo que me hace es una cota de la longitud del segmento. La diferencia con el primero es que si yo hago clic en el primer punto del segmento y hago clic en el segundo punto del segmento, lo que me crea es la distancia horizontal entre los dos puntos o la distancia vertical entre los dos puntos. Si arrastro hacia aquí, sin tocar nada, simplemente moviendo el ratón, lo que me crea es la distancia horizontal entre los dos puntos o la distancia vertical entre estos dos puntos. Es la única diferencia.
Bien, lo siguiente que os voy a enseñar es angular. Como os podéis imaginar, esto lo que mide son ángulos, así que voy a crear un ángulo aquí a mano alzada. Voy a darle a angular. Me dice que designe el arco, círculo o línea. Lo que me está pidiendo es que designe el primer segmento que comprende este ángulo. Selecciono el primero, selecciono el segundo y aquí ya me marca cuántos grados pues tiene este ángulo. Lo podemos dejar aquí en la parte exterior o lo podemos dejar aquí en la parte interior, eso ya va al gusto de cada uno. Lo siguiente que os voy a enseñar es longitud de arco. Os lo voy a enseñar con un arco. Voy a hacer aquí un arco de 3 puntos a mano alzada. Selecciono longitud de arco, hago clic en longitud de arco y esta es la longitud que tiene este arco. Lo puedo poner la acotación en cualquier lugar de la pantalla que yo quiera, como anteriormente. Algo que no os he mostrado es que una vez que vosotros tenéis la acotación, lo que podéis hacer es clic en este punto azul y podéis desplazarlo si la habéis colocado en un lugar que no os satisface, que no os gusta. Lo mismo con cualquier tipo de acotación, la podéis mover, la podéis modificar de la manera que queráis hasta que quedéis contentos con el resultado. El siguiente sería el radio. El radio os lo voy a enseñar con este mismo arco que he creado anteriormente. Tiene un radio de 121,49. Lo voy a dejar ahí simplemente para mostraroslo. El siguiente que os voy a mostrar es diámetro. El diámetro os lo voy a mostrar con un círculo. Voy a crear un círculo aquí a mano alzada. Le voy a dar a radio. Designe un arco o un círculo. Hago clic en el círculo y me marca aquí que tiene un radio de 41,65. Puedo hacer también diámetro. Voy a usar este mismo círculo. Hago clic en este mismo círculo. Y obviamente el diámetro es el doble que el radio, así que es 83,29. Lo siguiente que os voy a mostrar es coordenada. Esto os lo voy a mostrar con un ejemplo. Probablemente esto no lo he indicado o no lo he mencionado todavía. En esta parte de aquí de abajo de la pantalla lo que tenemos es X e Y. Esto lo que nos marca es el origen del plano en coordenadas cartesianas, en coordenadas X y en coordenadas Y. Si por ejemplo yo creo aquí una línea, me dice precise punto inicial. Este punto inicial es respecto a ese origen de coordenadas X e Y. Es decir, este punto de aquí abajo es el 0, 0. Si yo por ejemplo introduzco un 100, 500, lo que me está marcando es como origen de este segmento es el punto X en el origen respecto a las X y 500 respecto al origen Y. Por ejemplo, voy a hacer un punto tal que así. Para marcarlo voy a hacer un segundo segmento, pero el punto de referencia es este, es el 100, 500, ¿de acuerdo? Entonces me voy a ir aquí a coordenadas, me dice que designe ubicación del punto, voy a seleccionar aquí y veis que me marca aquí el 500. Si lo repito pulsando espacio y lo llevo hacia arriba, me marca el 100. Es decir, lo que me está marcando es el origen, el punto, las coordenadas del punto respecto al origen, que en este caso son 500 en origen respecto al eje Y y 100 respecto al eje X. Lo siguiente que os voy a enseñar es con recodo. Con recodo lo podéis ver aquí. Si dejo el ratón simplemente encima del icono, lo que hace es marcarme un radio de una geometría. Os lo voy a enseñar. Hago un círculo, por ejemplo, le voy a dar a coordenada, le voy a dar a con recodo, selecciono un arco o círculo, este círculo de aquí, por ejemplo, especifique modificación o centro, le voy a dar aquí y lo que me hace es marcarme el radio de esta geometría. Cuando quiera o esté contento, pulso nuevamente clic y ya tengo el radio perdón, de esta geometría, de este círculo en concreto. Lo siguiente que os voy a enseñar es directriz. La directriz no es ni más ni menos que una flecha con un texto.
os lo voy a enseñar. Hago clic aquí en cualquier lugar de la pantalla a mano alzada, vuelvo a hacer clic y voy a nombrarlo, por ejemplo, flecha 1, ¿de acuerdo? Hago clic y ya tenemos aquí nuestra flecha con un texto. Esto es muy útil para indicar en cualquier plano, cualquier anotación, cualquier indicación, es muy útil. Si seleccionamos, veis que haciendo aquí clic podéis modificar la dirección o el elemento que está apuntando, podéis mover el texto, podéis estirar el texto, podéis hacer prácticamente cualquier cosa que deseéis, que lo podéis modificar de la manera que queráis, ¿de acuerdo? Lo siguiente que os voy a mostrar es añadir directriz. Esto es bastante útil. Si hacéis clic en esta directriz, me dice especifique ubicación o extremo de cota de directriz. Esto lo que está haciendo ni más ni menos es crearme a partir de esta flecha nuevas flechas. Puedo hacer tantas flechas como quiera, voy a hacer aquí 3 y también puedo crearlas incluso hacia el otro lado, tal que así. Cuando haya acabado de hacer flechas, pulso escape y listo. Y ya tenemos mi flecha con múltiples flechas, ni más ni menos. Lo siguiente sería eliminar directriz, es exactamente lo opuesto. Si hacemos clic en eliminar directriz, selecciono la directriz que había creado, especifique directrices que eliminar, por ejemplo puedo seleccionar esta de aquí y esta de aquí. Cuando haya acabado de seleccionar directrices que quiera eliminar, pulso intro y me las borra automáticamente, ¿de acuerdo? Como veis, esto es un objeto, sigue siendo un objeto único, ¿de acuerdo? Lo siguiente que os voy a enseñar es alinear. Lo voy a enseñar con un ejemplo. Voy a crear varias directrices, así un poco directriz 1, ¿de acuerdo? Voy a crear un par de directrices más. Esta la voy a llamar A y esta la voy a llamar B, ¿de acuerdo? Lo voy a mostrar. Aquí ahora lo que voy a hacer es alinear estas 3 directrices en un mismo eje vertical. Le voy a seleccionar, designe directrices múltiples, hago clic en estas 3 que son las que deseo alinear, pulso intro y me pide que designe directriz múltiple con la que alinear. Por ejemplo, las voy a alinear con esta de aquí abajo, hago clic aquí en el eje vertical y lo que me está alineando es el texto de una manera vertical. Para demostraroslo voy a crear aquí una línea y veis que están todas ellas a una misma distancia. Esto tiene una practicidad estética principalmente. Podéis alinear el texto de los objetos que queráis seleccionar o que queráis anotar. Podéis indicar el texto de una manera mucho más ordenada. Bien, recopilar no lo voy a enseñar porque está dirigido a bloques. Luego, lo siguiente que os voy a enseñar es tabla. Le dais clic a tabla, se os abre este menú y veis aquí que podéis crear nuevos estilos de tabla, iniciar el cuadro de diálogo de estilo de tabla, podéis crear nuevas tablas, iniciar a partir de una tabla vacía, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a extender mucho en esto, haré un vídeo especialmente de tablas, pero simplemente que seáis conscientes de que podéis crear tablas, podéis introducir aquí el número de columnas, podéis introducir aquí el número de filas, por ejemplo 6 columnas, 6 filas, podéis cambiar aquí la altura de la fila, el ancho de la columna, podéis cambiar el estilo del encabezado de los datos, etcétera, etcétera, y simplemente pues cuando la tengáis lista le dais a aceptar y ya tenéis vuestra tabla. Podéis ponerle un encabezado por ejemplo, y podéis cambiar haciendo clic en las celdas, podéis introducir el texto que queráis dentro de cada celda, pues celda 1 por ejemplo, ¿no? Celda 1, ¿de acuerdo? Esto simplemente es para mostraros que podéis hacer todo esto, pero no voy a ir en detalle ahora mismo en crear tablas, la verdad. Lo siguiente que os voy a mostrar es esto de aquí. Si veis en esta flechita de aquí que pone anotación, si hacéis clic veis que tenéis este desplegable en el que pone estilo de texto, que si hacéis clic en él se os abre este menú desplegable. Bien, esto es muy importante, la verdad, esta parte de aquí. Lo voy a mostrar de nuevo cómo hacerlo.
aquí en anotación tenéis estilo de texto, estilo de cota, estilo de directriz múltiple y estilo de tabla. Esto lo que sirve es para crear un estilo vuestro, un estilo propio que podáis aplicar a todo vuestro proyecto, a todos vuestros planos y creados por vosotros mismos o incluso crear múltiples para un mismo plano. Os lo voy a enseñar. Estilo de texto. Veis aquí que el que se nos abre por defecto es el estándar, que es el que AutoCAD tiene por defecto. Tiene un tipo de texto que es Arial, este tipo de letra que es normal y tiene una altura definida y una rotación, altura, etc. Si queréis crear uno nuevo, le dais aquí a nuevo. Por ejemplo, le voy a llamar mi estilo 1, le doy a aceptar. Mi estilo 1 va a tener un tipo de texto, por ejemplo, Cambria, una altura lo voy a de 10, por ejemplo, y le voy a dar a aplicar y cerrar, ¿de acuerdo? Os lo voy a mostrar qué es lo que en realidad ha pasado. Bien, me voy a ir a este texto que he creado aquí previamente, lo voy a seleccionar y si me voy aquí, veis que está en estándar, pero sin embargo aquí, si clico, veis que me sale el nuevo estilo que he creado. Si le doy a mi estilo 1, que es el que yo he creado, me va a cambiar este formato a este nuevo estilo que yo he creado. Lo voy a repetir aquí, por ejemplo, con esta línea. Veis que está ahora mismo está en estilo estándar. Si lo cambio a mi estilo 1, me cambia este texto al estilo que acabo de crear. Esto mismo se puede hacer también con los estilos de cota. ¿Lo veis? Le voy a dar clic aquí. Tenemos como por defecto AutoCAD nos crea ISO 25 y estándar. Yo lo que voy a hacer es hacer clic en estándar, le voy a dar clic a nuevo para crear un estilo de cota que a mí me guste. Le voy a poner estilo de cota nuevo. Le voy a dar aquí, lo que hace es comenzar por estándar, es decir, que va a copiar los parámetros de estándar. Le voy a dar a continuar y lo que me va a abrir es el menú desplegable. No voy a ir en demasiado detalle porque necesitaría un tutorial de 1 hora para ir en detalle a cada uno de estos, pero sí que os voy a enseñar aquí en este vídeo los aspectos más importantes. Bien, lo que tenéis aquí en la derecha es una representación del estilo actual, del estilo de tal y como lo tenemos ahora con todos estos parámetros, tal y como está. Por ejemplo, si podéis cambiar el color, por ejemplo, lo podéis cambiar en rojo, veis que automáticamente aquí se me cambia a rojo. Podéis cambiar el tipo de línea, podéis cambiar el grosor de línea, podéis cambiar el intervalo de línea de base. Esto lo que hace, si lo aumentáis, es simplemente que aumenta la distancia entre la cota y el texto. Podéis ampliar las líneas de cota, desfase desde el origen. Esto es bastante útil. Por ejemplo, si introducís aquí un 2, lo que va a hacer es aumentar voy a pulsar 2 e intro. Lo que hace es aumentar la distancia entre el origen de la línea y la cota en sí, entre el segmento que estáis acotando y la cota en sí. Veis que si lo empiezo a reducir, automáticamente en la pantalla se me muestra el cómo va cambiando. En símbolos y flechas podéis cambiar el tipo de flecha, o podéis, yo por ejemplo normalmente casi siempre utilizo este oblicuo. Podéis poner el que queráis, el que os guste. El tamaño de corte, podéis cambiar el ángulo de estos cortes, podéis poner a 45 o a cualquiera que queráis. El texto, podéis cambiar el estilo de texto, podéis poner el texto que queráis, podéis cambiar la altura de texto. El desfase de línea de cota es algo bastante interesante, os lo voy a mostrar aquí. Si pongo un 1, lo que hace es cambiarme la distancia entre el origen de la línea y esa misma cota. Lo mejor es que lo practiquéis y que veáis la repercusión que tiene cada uno en este cuadro. En ajustar, lo mismo, tenéis aquí un montón de opciones que no voy a ir demasiado en detalle ahora mismo, pero sí que os quiero enseñar este de aquí, que a mí me parece muy importante. La precisión, si marcáis aquí, por defecto os viene 0.0000,
Esto significa que automáticamente por defecto os va a poner 4 decimales a todas las cotas. Si por ejemplo queréis 2 decimales, 1,00 m, por ejemplo, para un segmento de 1 metro, lo ponéis aquí 0,00 y así lo tendréis ya con 2 decimales. Unidades alternativas, podéis cambiar la precisión de las unidades y tolerancias. No voy a ir en detalle ahora mismo en todos los aspectos, pero vamos, esta es principalmente la idea. Voy a clicar en aceptar y en cerrar, ¿de acuerdo? Si selecciono esta anotación que he creado previamente y me voy a anotación y expando los estilos que tenemos, este que he creado, el estilo de cota nuevo, y se me cambiará automáticamente a este nuevo estilo que he creado, ¿de acuerdo? Podéis ver que habría que ajustarlo para que el texto se adecue a la geometría que tenemos, pero esta es la idea fundamental de esta herramienta. Lo mismo podemos hacer con el estilo de directriz múltiple. Si podemos crear uno nuevo. Estos son los que vienen por defecto de AutoCAD. Podemos modificarlo o podemos crear uno nuevo. A mí me gusta siempre crear uno nuevo. Le voy a llamar flecha, estilo de flecha nuevo. Le voy a dar a continuar. Me abre el cuadro de diálogo y aquí podéis cambiar todos los parámetros que queráis. Se puede cambiar prácticamente todo. Podéis cambiar el tipo, podéis cambiar el símbolo nuevamente, podéis crear un punto pequeño, por ejemplo, en lugar de una flecha. Podéis cambiar el tamaño, por ejemplo, podemos hacer más grande, aquí en 10. Podéis cambiar el tamaño de corte, podéis cambiar gran cantidad podéis cambiar prácticamente todo. Como he dicho anteriormente, no voy a ir en detalle en todas las opciones, pero sí que haré un vídeo más centrado en esta parte, pero esto es simplemente para que sepáis que podáis crear vuestros propios estilos de texto, de anotaciones y de flechas. Le voy a dar a aceptar, le voy a dar a cerrar y ahora, para comprobar que efectivamente funciona, voy a crear una nueva directriz. Voy a clicar aquí, le voy a dar aquí flecha nueva, pulso intro, pulso intro y lo que me ha creado aquí es la flecha nueva. Si le doy aquí a anotación, veis que ya me lo ha metido como estilo de flecha nuevo. Si le doy a flecha por defecto, veis que me lo vuelve al estilo que traía AutoCAD por defecto. Si lo vuelvo a cambiar, lo puedo poner en el estándar, que es otro de los que viene en AutoCAD por defecto, o en texto por defecto, estilo de flecha nuevo, que es el que yo he creado. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues tenemos también lo mismo con tablas. Si le damos aquí, tenemos un estilo estándar, que es el que viene con AutoCAD, le podemos dar a nuevo, le podemos llamar mi estilo de tabla. Y aquí nos aparecen todos los parámetros que podemos cambiar. Podemos cambiar el color, podemos cambiar los márgenes, podemos cambiar absolutamente todo. No me voy a extender en esto nuevamente, pero simplemente es para que sepáis que podéis crear vuestros propios estilos de tabla. Probablemente ahora mismo, si estáis iniciando, esto sea bastante avanzado y ahora mismo no os interese, pero bueno, que seáis conscientes de que podáis crear nuevos estilos de tabla y aplicarlos a vuestros planos. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es practicar lo que os he enseñado. Si habéis visto el tutorial anterior, podréis ver que en ese tutorial hago el mando de la Nintendo Wii, así que voy a usarlo para ilustrar todo esto que he hecho, ¿de acuerdo? Podéis abrirlo, os dejaré la tarjeta por aquí arriba, podéis ver el vídeo nuevamente y lo voy a utilizar simplemente para mostraros cómo funciona todos estos parámetros que os he enseñado, para que veáis cómo en realidad en la práctica esto puede funcionar. Si me voy a texto de líneas múltiples, por ejemplo, creo aquí, le doy a intro y voy a crear, este es el mando de la Nintendo Wii. Lo puedo seleccionar, lo puedo desplazar y lo que voy a hacer es incrementar su tamaño. Esto no lo he mostrado, pero os lo voy a mostrar aquí. El texto podéis modificarlo
podéis modificar casi cualquier cosa, ¿de acuerdo? Podéis aumentar el tamaño del texto si introducís un 10 aquí, ¿de acuerdo? Veis que se cambia de 2,5 a 10. Esto funciona prácticamente de la misma manera que cualquier procesador de textos, es decir, utiliza un sistema muy similar. También podéis seleccionar el texto, cambiar a cualquier tipo de letra que queráis, hay un montón, es muy similar a los textos que podéis encontrar en Word, así que probarlo porque es realmente útil. Podéis cambiar también a negrita, podéis cambiar también a oblicua, podéis tacharlo, podéis subrayarlo, podéis hacer prácticamente cualquier cosa que esté disponible en cualquier formato de texto. Lo que os voy a enseñar es algo que no todo el mundo sabe o no todo el mundo enseña, que es esto de aquí. Voy a hacer un texto nuevo para mostraros algunos pequeños trucos que os van a servir seguramente. Voy a llamarlo aquí trucos, voy a dar doble clic y aquí veis que tiene para utilizar un cuadrado, por ejemplo, al cuadrado, lo veis, o para utilizar subíndices, también seleccionáis el 2 y aquí ya hacéis subíndices y superíndices. En trucos también seleccionamos el texto, damos a mayúsculas y lo podemos cambiar de mayúsculas a minúsculas. Esto, como he dicho, es prácticamente algo que podéis, que estaréis familiarizados casi con cualquier tipo de formato de Word o cualquier otro programa, es muy similar. De hecho, también podéis cambiar la alineación, podéis alinearlo hacia el centro, podéis alinearlo a la derecha, podéis incluso extenderlo de esta manera, así que investigadlo porque es realmente útil. Lo que voy a hacer ahora es acotar el mando de la Wii para mostraros cómo se utilizaría en un ámbito real. Por ejemplo, voy a acotar esta parte de aquí, voy a acotar el ancho del mando también para mostraroslo, voy a acotar también los ángulos del mando, esta parte de aquí. Lo que quiero hacer es el radio. Para mostraros los radios, lo voy a dejar aquí. Puedo acotar esta parte de este radio de aquí también. Lo que voy a acotar también es la distancia entre los botones, por ejemplo, esta parte de aquí para mostrar la distancia. Lo pongo ahí y como veis, como está dentro de la geometría, lo que voy a hacer es desplazar el origen de la cota para que no se meta dentro del dibujo. Así, de esta manera queda mucho más claro, ¿de acuerdo? También lo que puedo mostrar es el diámetro de los botones. Lo voy a hacer así, tal que así. Ahí está. Y de este grande, ¿de acuerdo? Esto simplemente es para mostraros cómo funcionaría en un ámbito real, ¿no? Puedo crear una directriz, por ejemplo, aquí, veamos, este es el botón de dirección. ¿De acuerdo? Simplemente para que veáis cómo funciona, cuál es la mecánica del sistema, de cómo funciona. Y voy a poner aquí, este es el altavoz. Ahí está. Pues simplemente esta es la idea principal. Con esto ya podréis acotar todos vuestros dibujos, anotarlos, podéis jugar con ello, practicar con ello, y si tenéis alguna duda dejármelo en la caja de comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.